desde Caracas, Venezuela, el hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Para el Ecuador y las Naciones, el cual le agradecemos muchísimo, y le damos el cambio acá en Ecuador. Lo escuchamos, Luciana Radio TV. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente por aquí por las ondas de Luciana Radio TV, saludando y diciendo muy buenos días a mi hermano Ramón Díaz, también saludando a mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, saludando también a Radio Betel Radio Online, Felipe Abad Cadena también, y a la CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí en Caracas, Venezuela, a 28 grados centígrados. Y bueno, el clima está fresco, gracias a Dios, un clima con un sol radiante y precioso. Y vamos a predicar la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, en este día 7/03/20 del 24, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a buscar la palabra de Dios en 1 de Corintios 1, de 25 al 29. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia siempre dice que todo lo que sea de hecho, todo lo que sea de palabra, así, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando a gracias a Dios y Padre por medio de Él. Dice así la palabra de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta predicación lleva por título Ignorados de la sociedad. En nuestros días podemos ver muchas personas predicar la palabra de Dios, gente que se ha autoproclamado apóstol o se han autoproclamado profetas, y vemos que en la palabra de Dios personas que tienen cualidades de profetas, y cuando vemos cualidades de profetas en la palabra de Dios, vemos personas que no salen de una oración, sino que literalmente viven en la oración. Personas que cuando hablaban la palabra de Dios se estremecían los cielos, venían lluvias o había completamente escasez de lluvia, o había una tremenda sequía, o se podía abrir el mar, o se podía cerrar, o podían pasar cosas grandes porque lo hablaba un profeta con el poder de la presencia del Espíritu Santo, porque eran personas de ayuno, eran personas de oración. Hoy en día, gente se quieren autoproclamar profetas, personas se quieren autoproclamar apóstoles cuando no tienen ni la unción ni tampoco tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día es más fácil decirle a un presidente, o es más fácil decirle a un artista de la farándula, o es más fácil decirle hoy en día profetizar, ya sea presidente, a alguien de la farándula o a alguien conocido de las redes sociales. Cuando vemos que los verdaderos profetas, profetas o pastores o apóstoles que vemos en la palabra de Dios iban caminando de casa en casa, predicando la palabra de Dios, y no solamente eso, las señales iban con ellos, porque ellos iban con la presencia del poder del Espíritu Santo. Hoy en día se ha transversado tan fuertemente aquello que hoy en día no se sabe reconocer, y la gente que no sabe empiezan a oír esas personas supuestos apóstoles, supuestos profetas, hablando de las demás personas, hablando de otro cristiano, hablando de un presidente o alguien de la farándula, y confundiendo cada vez más, cuando Dios no mandó eso. Sí mandó a predicar la palabra, pero a todo aquel, no que iba a ser acepción de personas para predicarle algunos
algunos y a otros no. Y resulta que las señales no lo siguen a esas personas. ¿Y por qué le pongo ignorados de la sociedad? Porque hoy en día vemos muchas personas que no son cristianas en las redes haciendo literalmente lo que el pueblo de Dios debe hacer. ¿Y qué es lo que literalmente el pueblo de Dios debe hacer? Ver a aquellas personas, a los menospreciados de la sociedad, predicarle la palabra de Dios, restaurar esas vidas por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del poder de la palabra de Dios. Pero el pueblo de Dios no lo está haciendo. Gran pueblo está concentrado en cosas que no debería estar, cuando están viendo a esos supuestos profetas, a esos supuestos apóstoles, predicarle a otras personas y lo que están es pendiente de causar asombro en la sociedad y no causar convencimiento por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante, como me dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 58 del 5 al 11, mira lo que me dice. Dice, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, porque hay gente que está más pendiente de, ay, ver mi cara demacrado como estoy, de tanto ayunar. Ay, miren como vean, sáquenme la selfie, sáquenme la foto de que estoy ayudando a fulano de tal. Y no se está causando el convencimiento por medio del Espíritu Santo, no se está causando el convencimiento por medio de la unción del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. No hay un convencimiento, simplemente hay una apariencia, simplemente por salir, por destacar, por ser alguien que de repente tengo más seguidores, pero no hay un interés de que la palabra de Dios sea conocida, no hay un interés de que la palabra de Dios sea honrada, de que el Espíritu Santo sea honrado, no hay un interés, hay un interés más en que la persona le digan apóstol, que le digan profeta o que le digan un nombre renombrado en las palabras de Dios. Hay que predicar la palabra como está, hay que predicar la palabra como está y hay que siempre saber que la gloria es de Dios, que la gloria es de Dios. Cuando usted escucha a cada rato una persona denigrando, cuando cada rato escucha a un supuesto profeta, a un supuesto apóstol, hablando de otro cristiano, hablando de otra cristiana, hablando de un presidente, hablando de alguien de la farándula y diciéndole que yo le dije que se iba a morir, que yo le dije que le iba a pasar un carro por encima, pero nunca le dijo cómo era la salvación de su alma. Carratico hablando de catástrofe, de catástrofe, de catástrofe, pero las señales no lo están siguiendo. ¿Y por qué no lo están siguiendo? Porque su mente ha sido nublada. Su mente ha sido nublada porque lo que quieren es farándula, lo que quieren es prestigio, lo que quieren es simplemente que se conozcan más. Pero yo le voy a decir en el nombre de Cristo Jesús, Dios nos mandó a predicar su palabra, no a predicarme yo, sino a predicar su palabra, no a que me honre yo, sino que a honrarlo a él, no a que yo sea renombrado, sino que la gente lo conozca a él, no que yo sea glorificado, sino que la gente lo glorifique a él, porque a él sea la gloria, la honra y el honor. Sí, carrabacanda, la masella, la masoja, a él sea la gloria, la honra y el honor. Sigue diciendo en el 6 del 58 de Isaías, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y que los pobres errantes lo tengas en casas, que le des abrigo, que le des abrigo en casa. Que cuando veas al desnudo los cubra y no escondas de tu hermano, no te escondas de tu hermano cuando necesite de ti. Esto es tremendo lo que me dice la palabra de Dios. Me sigue diciendo el 8, entonces nacerá tu luz. Pero resulta que hoy en día hay más tinieblas en estas personas que se autoproclaman profetas, que se autoproclaman apóstoles y no están viendo esta guía de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra, y nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay supuestos profetas, supuestos apóstoles, y solo le profetizan a personas importantes de la farándula, a personas renombradas cristianas,
a personas renombrada cristiana, y solamente lo que están es pendientes de que ellos sean honrados, de que ellos sean exaltados, y hay poder en la sangre de Cristo. Dios me mandó a predicar su palabra para que la gloria sea de Él, para que la honra sea de Él, para que la gloria en todo momento se le dé a Él, porque Él fue el que hizo el sacrificio en la cruz, Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Yo no fui a morir por ti, esas personas no fueron a morir por ti. El que fue a morir por ti en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Por eso hay que predicarlo a Él, por eso hay que honrarlo a Él y decir que toda la gloria es de Él. Dice en el 9 del 58 de Isaías, 58:9 dice Isaías, dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el dedo amenazador, si quitaras en medio de ti el yugo y el dedo amenazador, y hablaras de hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. En las tinieblas nacerá tu luz. Sigue diciendo: y tu oscuridad será como el mediodía. Y en el mediodía sabemos que está el sol en toda la parte más alta que le está pegando a uno en la cabeza. Sigue diciendo, pero el 11 ahora: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como ungüento de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto es importante saberlo, porque la gloria es de Él y la honra es de Él. Y una persona no puede tener luz si está pendiente en algo que Dios no lo mandó a hacer. Es importante saber que hoy en día, tantas personas que se le habla, gente que se le hablan a artistas o a presidentes o a gente importante, pero ellos no se meten en cárceles, ellos no se meten en hospitales, ellos usted no lo ven metidos en psiquiátricos orándole a las personas. Esas personas no se le ven metidas en esas personas, aquellas que andan locas por la calle, aquel que está hediondo a orina, que está hediondo porque está en la calle tirado y andrajoso. No se oye decir nada de esas cosas porque no lo hacen, pero hay que acercarse a esas personas y predicarle la palabra, decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay que predicarle en el nombre de Cristo Jesús. En una fundación que estaba viendo por internet, en algún momento viendo videos cristianos, había una fundación que se llama Caminos de Fe, y es tremendamente como se veían jóvenes que estaban en las calles, andrajosos, drogados, llenos de licor, y personas que estaban incluso hasta locos. Esas personas lo recogían, este grupo cristiano lo recogía, y cuando lo recogía, lo restauraba con el tiempo, porque no es algo que se traquean los dedos y la persona sana, no. A esa persona hay que explicarle, a esa persona hay que traerlas con amor, esa persona, y ellos crearon una fundación. Todavía hay cristianos que pueden predicar, todavía hay cristianos que se le pueden acercar a esa gente, que a los menospreciados del mundo, a eso escogió Dios, a esas personas ignorados de la sociedad, a esos ignorados de la sociedad, es que Dios te mandó a predicarles, a esos ignorados de la sociedad, los que están en las cárceles, en los hospitales, los que están en geriátricos, psiquiátricos, en los que están en esos lugares donde andan encerrados porque hicieron faltas a la sociedad, o porque la sociedad simplemente lo rechazó, porque lo vio mal, porque lo vio andrajoso, por lo que vio que no servían. A eso llamó a Dios, para avergonzar a los sabios. A eso llamó Dios, dice la palabra de Dios, que esos ignorados de la sociedad fue a lo que Dios te mandó a predicarle la palabra de Dios, porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil quizá llegar a una oficina, ¿verdad? Es más fácil llegar a una oficina y predicarle a un presidente, a un artista, o hablar mal de un hermano porque causa prestigio. No, Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a predicarle a los ignorados de la sociedad. Me sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Marcos 16, 17 al 18, me sigue diciendo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre las manos pondrán enfermos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
porque son las señales que le siguen a aquellos que hacen la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios me dice en Mateo 28:19, por tanto, y hace discípulo a todas las naciones. Cuando me dice y hace discípulo, estamos hablando de que tienen que restaurar a todo aquel en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia en el corazón. No solamente en aquellas personas, sino también cambiar el tuyo. Eso es lo que quiere cambiar Dios. Cambiar no solamente el corazón de aquellos que se le predica la palabra, sino con cada vez que tú predicas la palabra de Dios, Dios cambia y mordea más tu corazón para que puedas soportar la unción del Espíritu Santo. Si permaneces en Él, si lo buscas a Él y si predicas a Él, llegarán las bendiciones. No te estoy diciendo que no vas a vivir tribulaciones. Las tribulaciones las habrán, pero con Cristo somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Si nos mantenemos agarrados de Él, si le servimos a Él para su gloria, para su honra, dándole gloria, dándole honra y todas las cosas en su lugar, Dios va a bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús, para traernos un convencimiento y una actitud de tomar decisiones en el nombre de Cristo Jesús para su gloria, para su honra. Que las personas sean convencidas por medio del poder de la palabra, por medio del poder de la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios en cada persona. Que no pase como pasó aquí con Jeremías. Que Jeremías, mira lo que le dice el profeta Jeremías, le dijo al profeta Ananías. Escucha ahora, cuando le dice en Jeremías 28:15. Cuando dice en 28:15, dice: escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Cuando una persona a cada momento dice que le va a predicar a una persona, que Dios me mandó a predicar a ese artista, cuando Dios me mandó a predicarle a ese presidente, porque Dios me mandó a predicarle a esa persona importante, si Dios te mandó a eso, ve y predícaselo personalmente. Y si es verdad que Dios te mandó a predicarle a esa persona, Dios te abre la puerta para que llegues y le prediques directamente a esa persona. Pero es más fácil decirlo por las redes y confundir a un pueblo grande y confundirlo para hacer algo que Dios no te mandó. Porque si Dios te manda eso y dice que lo digas en público, va a haber un estremecimiento del pueblo de Dios. Mira, ese varón lo que está diciendo de verdad. Pero cuando filtramos lo que sea, los hechos por la palabra, vemos que es una gran mentira. Es una gran mentira. Estos supuestos profetas, estos supuestos apóstoles, incluso blasfeman con la palabra, diciendo la cantidad enorme de errores que tiene la Biblia, porque ellos subido, han escalado tanto que ahora le consiguen muchísimos errores a la palabra. Usted puede investigar y puede saber cuántas personas se ponen a decir cosas que no son. La palabra de Dios es bendita, la palabra de Dios es santa en el nombre de Cristo Jesús. Hay que predicar la palabra como está. Si alguien predica una palabra, la palabra de Dios, y resulta que no hace lo que está en esa palabra, sea anatema, porque está diciendo cosas que son anatema. Una persona que termina diciendo que de lo que está predicando no tiene confianza porque dice que esta cosa tiene muchos errores, ¿para qué se pone a predicar algo que ni siquiera él mismo cree o ella misma cree? Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Mire, pueblo de Dios, escúcheme en el nombre de Cristo Jesús. Nada más poderoso que entrar en la intimidad con Dios en su cuarto y cerrada la puerta de tu cuarto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Nada mejor que encerrarse, y cuando usted se mete con la presencia de Dios y predica la palabra de Dios, van a haber grandes señales y prodigios en el nombre de Cristo Jesús. Esto es una palabra que la tenía muy clara el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía muy clara esta palabra y era un hombre que se encerraba. Grandes cosas pasaron cuando estuvo preso, grandes cosas pasaron cuando él clamaba a Dios. También podemos ver a Pedro cuando estaba preso, él también clamaba, las cárceles se abrían, los mismos ángeles entraban y abrían las cárceles. Y esto es tremendo lo que pasaba, porque cuando hay poder de Dios, hay señales, hay milagros, hay prodigios, y la persona le predica a todo el mundo, y le predica así a quemarropa, y Dios toca esos corazones, y Dios
cambia. ¿Y usted sabe cómo cambia? Él empieza a cambiar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Por eso él dice siempre, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Y él es el que limpia la casa. Él es el que limpia tu espíritu, que es donde está toda tu comunicación. Él es el que limpia el alma, donde están todas tus emociones. Y no importa si eres un ignorado de la sociedad, si eres un desechado de la sociedad, si eres una persona que tú te sientes nada, si te sientes nada, tu corazón está adecuado para recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque una persona, para que pueda tener esa puerta de par en par, la puerta de tu alma, la puerta de tu espíritu, para que esté abierta, tú debes de reconocer de que sin Cristo eres nada. Y cuando tú reconoces que sin Cristo eres nada, y aún después que lo tengas, aún después que te bautices y siga prosperando, si todos los días reconoces que si Él eres nada, Dios te va a engrandecer, y te va a engrandecer por humildad, no por altanería, no porque te creas mejor, no porque te creas la chiva de la barba de Dios, o porque te creas que eres la regla. Hay personas que creen que son la regla de Dios y andan midiendo todas las actitudes de los demás, pero no se miden ellos mismos. Ellos deben de saber que la gloria de Dios, que los juicios lo hace Él y no lo haces tú. Dios no te mandó a enjuiciar a nadie, no te mandó a enjuiciar a nadie, sino a restaurar a las almas, a decirle a la gente y que reconozcan que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres, que en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermano, oído al tambor en el nombre de Cristo Jesús, oído a la palabra de Dios, que sea la palabra como está escrita, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Siempre filtre lo que escucha en el nombre de Cristo Jesús, filtrelo por la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Rechace a esas personas que lo que buscan es gloria, que lo que buscan es ser resaltados, que ser engrandecidos, ensalzados. Esas personas no le den ni siquiera view, ni siquiera los vea en el nombre de Cristo Jesús. Lea la palabra. Ore, métase en ayuno, métase en oración con Dios y Dios bendecirá tu vida. Dios cambiará tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y para ir finalizando, en el nombre de Cristo Jesús, me dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:38 al 39, dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo lo tenía claro. Él no buscaba la honra ni buscaba el regalo de otras personas. Él buscaba solamente ser reconocido por Dios, que es lo importante. Tú debes ser reconocido por Dios. ¿Y cómo Dios te va a reconocer? Cuando lo busque en la intimidad, cuando lo busque en su palabra, cuando empieces a obrar conforme a su palabra. Él te reconoce, Él te exalta, pero lo hace Él. No lo hagas tú, deja que lo haga Él, porque la gloria es de Él, la honra es de Él, la gloria es de Él, y todo es para Él y para su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y recuerda, no te olvides de los ignorados de la sociedad. Hay que orar por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero orar por ellos porque entre su familia también hay ignorados de la sociedad. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, delante de tu presencia te coloco a todos los ignorados de la sociedad, aún los que están en el pueblo de Dios, te lo pongo delante de tu presencia, aún aquellos que han salido de la iglesia, Padre amado, te los pongo delante de tu presencia para que seas tú obrando en ellos, Padre Santo, en su alma, en su espíritu, en todo su cuerpo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te los pongo delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, y seas tú, Señor de los cielos, bendiciendo, Señor de los cielos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bien, muchísimas gracias a nuestro hermano evangelista Rafael Caro Sarabia desde Caracas, Venezuela, trayendo palabra de Dios. Muy agradecido, mi hermano. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Será hasta otra oportunidad de tenerlo una vez más con la palabra de Dios. Muy agradecido en esta mañana, cuando ya son las 9:10.